La Asamblea busca que la asignación de recursos a los gobiernos locales sea directa desde el Banco Central y que el gobierno pague lo que les adeuda en 90 días. Esto luego de la publicación de la ley que se debate este martes. Continúa este segundo debate de este proyecto de ley que justamente propone la asignación directa de los recursos. Plantea principalmente dos cosas. La primera, que la asignación de los recursos a los gobiernos municipales, parroquiales y también provinciales lo haga el Banco Central de forma directa. Otra cosa que plantea es el hecho de la deuda que mantiene el Estado con los gobiernos locales. Más o menos, según las autoridades, son unos 500 millones de dólares los que se adeuda a los gobiernos provinciales y otros 800 millones a los municipios. Lo que plantea es que una vez que este proyecto de ley, en caso de aquí que en la Asamblea sea aprobado y se publique en el registro oficial, el gobierno tenga 90 días para la asignación de estos recursos pendientes. Al menos así lo explicó el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle. Escuchemos. Los últimos 5 días del mes se tiene que saber cuánto les deben de transferir. Los primeros 5 días del mes siguiente se tiene que transferir la plata desde el Banco Central a las subcuentas de manera automática y transparente, a las subcuentas de cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados. Y en caso no tener ese monto en los últimos 5 días del mes, tendrán el siguiente mes para tener el monto exacto, liquidan conforme al último pago y corrigen y hacen la reliquidación en el siguiente pago. Y bien, están presentes en el Pleno de la Asamblea Nacional alcaldes, prefectos y también presidentes de juntas parroquiales quienes siguen de cerca este debate. El presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, Patricio Maldonado, intervino en comisión antes de que se instale este pleno y explicó un poco cuál es el panorama que tienen que pasar al momento por la falta de recursos. Han dicho que han tenido que paralizar obras que tienen algunos meses por cumplir con los sueldos, así también con el pago a la seguridad social de sus trabajadores. Escuchemos lo que les contó. Que esta no es una acción política, sino que esta es una acción de desesperación, un llamado a la concientización de ustedes como los tomadores de decisiones para que de una vez por todas se vaya nuevamente ganando la institucionalidad o recobrando la institucionalidad en todos los espacios de nuestro país. Decir que esta no es una acción contra el gobierno de turno ni contra ningún gobierno que pasó o que vendrá. Decir que esta es una necesidad urgente, no para alcaldes, no para prefectos, no para presidentes de juntas parroquiales, sino para quienes para quienes representamos en todo el territorio nacional. A partir de mayo del 2024 de este año, las personas adultas mayores y aquellas con discapacidad verán un aumento en los montos máximos de devolución del impuesto al valor agregado. Las personas adultas mayores ahora pueden solicitar montos más altos por devolución del impuesto al valor agregado. Y es que a partir del 1 de mayo del 2024, el tope máximo de la devolución es de $138, lo que representa un aumento de $30 con respecto al mes anterior. Que el salario mínimo vital subió de 450 a 460 y la tarifa del IVA subió del 12 al 15 y por lo tanto ahora tienen el 15% de 2 salarios mínimos vitales de 460. De manera similar, las personas con discapacidad también experimentarán cambios en los montos de devolución, los cuales son proporcionales al nivel de discapacidad del contribuyente. Por ejemplo, una persona con discapacidad del 30% podrá solicitar cada mes un monto máximo de devolución equivalente al 60%, pero por otro lado, una persona con discapacidad del 75% podrá solicitar una devolución mensual equivalente al 80%. Una práctica común de las personas con una capacidad especial o de la tercera edad es que realizan compras a lo largo del mes y cuando ha terminado el mes proceden a hacer la devolución de todas las facturas. En relación con este tema, analistas tributarios explicaron que la devolución del IVA solo puede solicitarse cuando se trata de bienes y servicios para uso personal del contribuyente. Esto es decir, ¿va a comprar ropa? Obviamente una persona de tercera edad necesita estos dos personales de ropa. Únicamente procede la devolución de acuerdo a una reforma fiscal que hubo recientemente cuando se hace la compra en establecimientos autorizados por la administración tributaria. Sin embargo, a pesar de este aumento en la devolución del IVA para estos grupos vulnerables, actualmente existen quejas de los contribuyentes por retrasos en estos pagos. Estamos esperando que el SRI publique las cifras de recaudación cerradas, firmes y pulidas de abril.
a lo que el SRI informó que tras el aumento de la tarifa del IVA del 12% al 15%, la caja fiscal tendrá liquidez, con lo cual el gobierno podrá ponerse al día gradualmente con estos pagos. No obstante, analistas explicaron que esto no es del todo factible, ya que los fondos inicialmente estarían destinados a otros gastos anunciados por el mismo gobierno. Recordemos que la ley para enfrentar el conflicto armado determina específicamente cuál es la finalidad de estos fondos, y es comprar armamento, destinar al tema de seguridad. Ante esta situación intentamos conseguir una entrevista con el Servicio de Rentas Internas, quienes indicaron que en los próximos días emitirán un comunicado explicando la situación actual de los contribuyentes y sobre todo los retrasos que actualmente se mantienen con las personas de la tercera edad y con discapacidad. Las remesas alcanzaron una cifra récord en 2023, superando los 5.400 millones de dólares. Expertos afirman que en 2024 la cifra podría incluso alcanzar los 6.000 millones. El crecimiento del dinero que los migrantes ecuatorianos envían al país es cada vez mayor con el pasar de los años, e incluso uno de los pilares fundamentales para la economía nacional. Y es que de acuerdo con la última actualización del Banco Central, en 2023 las remesas alcanzaron una cifra histórica con 5.447,5 millones de dólares. Aproximadamente en grandes números sería equivalente al 5% del Producto Interno Bruto. El último dato de inversión extranjera nos llegó a 400 millones de dólares durante el 2023. Dato que representa un incremento del 14,8% en comparación con 2022, en el que se registraron 4.743,5 millones. Del total de las remesas, el 71,2% provino de Estados Unidos, superando los 3.800 millones de dólares. Le sigue España con 800 millones e Italia con 180, mientras que el monto de remesas provenientes del resto del mundo alcanzó los 509 millones de dólares. Y las provincias que más se benefician de aquello son la provincia de Azuay, la provincia del Cañar, hay en Manabí también, y en menor proporción en las otras como Chimborazo, Pichincha o Guayas. Si la situación continúa de esta forma, dice Santiago García, en 2024 el récord podría superarse. Yo creo que la expectativa será un incremento al menos de un 10%, ¿no? Entonces, posiblemente estemos cercano a los 6.000 millones de dólares. De hecho, el flujo de remesas está únicamente por debajo de las exportaciones no petroleras, que en ese mismo año alcanzaron los 5.700 millones. Según Mauricio Pozo, exministro de Finanzas, aquello fortalece la dolarización y demuestra que el esfuerzo de nuestros compatriotas vale la pena. Son parte de los 4 recursos principales que alimentan la dolarización. Son las exportaciones, es la inversión extranjera, es el financiamiento, es el crédito para el sector privado y público y las remesas. En 2023, en cambio, el flujo de remesas remitido al exterior alcanzó la suma de 700,9 millones, experimentando un aumento del 11,2%. Concejales de Quito cuestionan la falta de un contrato de mantenimiento para el metro y denuncian la poca transparencia en la información entregada por las autoridades. El alcalde, por su parte, culpa a administraciones anteriores. Aquí en el Consejo Metropolitano de Quito, tras el informe presentado por el gerente de esta entidad municipal, los ediles cuestionan que a la fecha esta obra de más de 2.000 millones de dólares no cuente aún con un contrato de mantenimiento, teniendo en cuenta además que ya está cerca esta administración de cumplir un año en funciones. Cuestionan además que se estén reportando varias contradicciones y que no exista transparencia en la información brindada por las autoridades. Nosotros recogimos algunas de las declaraciones de los concejales. Escuchemos. Estamos en una especie de síndrome de Pilatos. No podemos dejar que aquí a 2 meses se pare realmente el metro de Quito. Pero claro ha quedado, señor alcalde, que por lo menos un tren no esté en operación. A un año de esta administración, de la administración del metro de Quito, no hay contrato. Y no sé si lo sabían. Desde diciembre no se ha pagado al operador internacional. Diciembre, enero, febrero, marzo, abril. La última factura fue entregada y creo que está hecha la transferencia al día de hoy. Son 5 meses. El alcalde de Quito, por su parte, se mantiene en su postura de culpar al ex burgomaestre Mauricio Rodas por no contratar el servicio de mantenimiento junto con la adquisición de los trenes en el 2014. Escuchemos lo que dijo Pavel Muñoz.
No es posible. Yo acepto todas las críticas del talante democrático. Lo que no puedo aceptar, la imposibilidad de que al momento tengamos esa evaluación, está dada por el entuerto jurídico generado por su cuidario concejala Hidalgo. Se mantiene la polémica alrededor de la pretendida construcción de un proyecto inmobiliario en los terrenos del Hotel Quito. El alcalde Pavel Muñoz mantiene que los parqueaderos del hotel no gozan de protección patrimonial, mientras los colectivos ciudadanos piden que Muñoz se aparte del tema por un conflicto de intereses. Si bien aún se investigan las supuestas irregularidades en el proceso de venta del Hotel Quito a favor de la empresa china Road and Bridge Corporation, ejecutada en 2016 y protagonizada por el expresidente del directorio del Seguro Social, Richard Espinosa, lo que se discute por estos días es la condición de patrimonio, no solo del hotel, sino del predio que forma parte de este complejo. El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, hace una diferenciación. Hay otro predio, dos números prediales distintos, están en dos puntos en el catastro, que es el predio de los parqueaderos. El predio de los parqueaderos, ni en mi administración, ni en la del señor Rodas, ni en la del señor Moncayo, ni en la del señor Barrera, nunca, desde 1957, ha tenido un estatus de protección, nunca. No obstante, desde el colectivo Hotel Quito mantienen una lectura distinta sobre el complejo patrimonial. Marcelo Larrea habla de una condición que acoge al hotel, jardines y parqueadero. El hecho de que existan varios predios no significa que unos gozan de protección y otros no gozan de protección. Esa es una lectura que carece completamente de sentido. En medio de estas diferencias, el alcalde reclama las competencias del municipio en esta materia. Rechaza que sea el Ministerio de Cultura que se ha involucrado en la pugna. Yo también estoy por una lógica de defensa patrimonial. Que lo que no puedo permitir es que el Ministerio de Cultura, y por eso tengo que elevarle seguramente una consulta al Consejo de Competencias, porque lo que no puedo permitir es, queriendo cumplir su objetivo o el objetivo sobre el que están presionados, intervenga competencias municipales. Y otro de los cuestionamientos es que su padre fue gerente del hotel al momento de la venta y después, pero niega que haya un conflicto de interés allí. Dígame un papel donde haya una participación, por ejemplo, de mi padre en el proceso de venta. Todo queda en el BIES. La gerencia de desinversiones plantea el proceso y lo que fuera. ¿Qué quieran hacer los ex dueños del predio a la municipalidad y a mí como alcalde? Un conflicto que sí lo ven los colectivos, por ello piden que Muñoz evite topar el tema del Hotel Quito mientras sea autoridad. Fue gerente al mismo tiempo al servicio del IES y al servicio de la CRBC. Por eso le advertimos hace meses al alcalde de Quito, en las declaraciones públicas y los artículos de prensa que escribimos, que era impertinente que el alcalde se pronuncie sobre el tema porque hay evidentemente un conflicto de intereses que puede ocasionar el cese del alcalde Pavel Muñoz. Es así que se configura uno más de los capítulos sobre la polémica venta del hotel y el proyecto inmobiliario que pretende levantar dos torres gigantes en lo que sería parte del complejo patrimonial. De crisis propias y heredadas, el presidente Noboa mantiene su popularidad. Entre las crisis heredadas y las generadas, el presidente Daniel Noboa ha logrado sortear, de una forma u otra, los obstáculos que han golpeado a su administración. Incluso desde antes de tomar posesión de Carondelet, Daniel Noboa ha logrado sortear obstáculos, retos y crisis, ganando popularidad y terreno en la arena política. Así, sin una trayectoria política relevante, se convirtió en el segundo mandatario más joven en la historia de Ecuador. Así, Noboa pasó de ser un asambleísta casi desconocido a ser el principal contendor del correísmo, que falló en su intención de vencerlo en la segunda vuelta. Y, con la novedad de su victoria, llegó a la presidencia con una gran expectativa ciudadana. Incluso, los desencuentros con su polémica vicepresidenta, Verónica Abad, no lograron minar su ascenso a Carondelet. Ni la decisión extrema de enviarla a miles de kilómetros de distancia y silenciarla le costó puntos. Al contrario, pese a la falta de liquidez, los apagones de finales de año y el violento inicio de 2024, el presidente Noboa alcanzó una popularidad histórica en febrero, con el 81,4% de aceptación, la más alta desde 1979, según Cedatos. Las crisis y retos que ha enfrentado la administración del mandatario desde su posesión. En economía, 3 días después de su posesión y con las incógnitas sobre un posible retraso en el pago de salarios, el presidente Daniel Noboa y su ministro de Economía, Juan Carlos Vega, anunciaron al país la grave situación económica que habían heredado.
Ambos relataron que recibieron la peor caja fiscal de la historia, con apenas $184 millones americanos en la cuenta única del Tesoro, y atrasos de $2.872 millones americanos. Sin embargo, la indignación ciudadana apuntó a los anteriores mandatarios. Y el gobierno ha logrado sortear la falta de liquidez para cubrir ciertas obligaciones, reacomodando fondos, accediendo a nuevos créditos multilaterales y consiguiendo que, pese a todo, el riesgo país siga bajando y haya alcanzado a 1.119 puntos. En corrupción. El primer mandatario también llegó en un momento en que la Fiscalía puso en jaque al sistema judicial e, incluso, a una parte del Ejecutivo, con los escandalosos casos que destaparon la infiltración del crimen organizado en el Estado. Desde mediados de diciembre de 2023, la gestión de Diana Salazar en el Ministerio Público ha hecho tambalear a las estructuras delincuenciales enquistadas en el sistema de justicia. Y el presidente Noboa ha sabido adjudicarse parte del crédito y compartir con la fiscal general la aprobación de la opinión pública. Inseguridad en medio de los anuncios del jefe de Estado de mano dura contra el crimen organizado y los golpes de la Fiscalía al crimen organizado, la retaliación delincuencial estalló en enero, con motines carcelarios y actos de terrorismo en distintas ciudades. Al contrario de lo sucedido en otras administraciones, el presidente Noboa recrudeció su discurso y acciones, decretó un estado de excepción y declaró a 22 bandas delictivas como terroristas y objetivos militares, para lo que declaró el primer conflicto armado interno en la historia del país. Con la militarización de las calles, cárceles, puertos y otros sectores estratégicos y de la mano de la propaganda oficial, enlistando los logros del secreto Plan Fénix y del bloque de seguridad, la respuesta de la mayoría de ciudadanos fue de respaldo al mandatario y los uniformados. En diplomacia. El asalto a la Embajada de México en Quito y la captura de Jorge Glass le costaron a Ecuador el rompimiento de esa relación diplomática, pese a la importancia de ese país en el tratamiento de la crisis migratoria de los ecuatorianos que viajan a Estados Unidos. Pero el rechazo generalizado a la incursión de las fuerzas públicas en la sede diplomática, violentando los tratados internacionales, no le costó al presidente Noboa una baja significativa en su popularidad. Un amplio espectro de la ciudadanía aplaudió la detención del exvicepresidente. Y, aunque Ecuador es ahora objeto de una demanda internacional por parte de México y se hizo acreedor a la condena de la comunidad internacional, las críticas a la decisión de Noboa solo quedaron para la discusión entre los actores políticos. En política. Aunque el primer mandatario llegó al poder sin una mayoría en la Asamblea Nacional, su gobierno ha logrado aprobar 5 leyes económicas urgentes, algo que le resultó imposible a su predecesor, Guillermo Lasso. Y, pese a que Noboa ha ido quemando puentes con las otras fuerzas políticas, estas están ahora obligadas a tramitar las reformas derivadas de la consulta, por mandato popular. Incluso en temas a los que se habían opuesto radicalmente, como el correísmo con la extradición. Además, el Ejecutivo logró adjudicarle parte de la derrota en una de las 2 preguntas económicas, la del trabajo por horas, al Movimiento Construye, que lo acusa de haber influido en su eliminación del registro electoral. En energía. La reiterada crisis energética, por la ausencia de lluvias y la falta de atención al problema, golpearon al gobierno a puertas de la votación para la consulta popular. Sin embargo, el presidente Noboa puso la responsabilidad sobre Andrea Arrobo, entonces ministra de Energía, y la acusó de sabotaje. Así, en el discurso oficial, el Ejecutivo era tan víctima de la crisis como la ciudadanía. Y, aunque tomará tiempo saber si en verdad se trató de un sabotaje y pese a los extensos apagones de finales de abril, esto no golpeó a Noboa en la consulta.